gozando. ¿Me digan? Amén. Nos estamos gozando. Porque mire, yo siempre digo algo, hermano, el culto para nosotros tiene que convertirse en vida. Porque si venimos a un culto y nosotros nos vamos igual o peores, no tiene sentido, no tiene caso. Pero cuando venimos a la casa del Señor, nosotros venimos con un solo propósito, y es de alabarlo, y es de exaltar su nombre. Aunque a veces, hermano, venimos todos indiferentes, todos raros. La gente viene a platicar a los cultos, pero este no es un parque, esta es la casa de Dios, a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? La iglesia de Restauración en ningún lugar y en ningún momento permite tener cultos que la gente esté platicando. Y usted tenga ese celo, hermano, porque de lo contrario, ¿para qué estar enfrente de una iglesia? Pues cuando venimos a un lugar, venimos a alabar a Dios, y a Dios se le debe dar la gloria, lo mejor, pues vaya, lo mejor. Mire, si yo empiezo a platicar con el hermano Carlos, mire, se llama, vea, va, y empiezo a platicar con hermano Carlos, pero de repente tengo al hermano Norberto a la par. ¿Usted cree que yo voy a platicar con los dos al mismo tiempo? O platico con uno o platico con el otro. Si somos delicados nosotros así y educados, ¿cuánto más nos vamos a darle lo mejor al Señor? A su nombre, hermano. Bueno, quiero decirle que de verdad, cuando predico, así como ando, yo me tiro contra viento y marea, porque estoy violando mi propia voluntad. Porque la verdad, le soy sincero, ando bastante mal de mi garganta, pero le prometo que 2 horas predico tranquilito. En 2 horas se me calienta la garganta. Y cuando la garganta se calienta, no hay quien lo pare. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle a los niños que están allá, por favor, me lo va a tener quietecito. Los niños que están ahí. ¿Con quién andan los niños? A su de la hermanita. Vaya, siénteme uno a cada lado. Uno a cada lado. Y los vamos a tener ahí quietecito. Vamos a irnos al libro de los Hechos. Vamos a irnos al libro de los Hechos, capítulo número 16. Allí estaremos meditando en la palabra del Señor en esta hermosa mañana. A su nombre. Vamos a estar con la Biblia abierta, pendientes ahí. Cuando yo le indique que leamos, vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor. ¿Cuántos se gozan, hermano? A su nombre. ¿Lo tiene? Vamos entonces a leer el capítulo 16 del libro de Hechos. Vamos a leer desde el versículo 11, porque vamos a tener una meditación bien importante en esta mañana. Que usted se dé cuenta por qué Dios le interesa que usted y yo estemos en lo que estamos. ¿Lo tiene? Capítulo 16, versículo 11, dice la Biblia: la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo dice eso? Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo al directo a Samotracia, y el día siguiente a Nápoles. En otras palabras, vamos a parafrasearlo nosotros. El día de ayer estuvimos en, y el día de ahora estamos. Mire, o sea que no solamente nosotros hacemos esto. Pablo lo hizo mucho más. Y no sabemos si de aquí pasemos por otro lado. Seguimos, versículo 12. Y de ahí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad. O sea que los creyentes de estos últimos tiempos tienen que andar directos y con todo. Amén. Si lo corren del trabajo porque anda con el rey, que lo corran. Esa es obediencia. Yo no sé si el Señor dijera ahora que no nos vamos, ¿qué haríamos todos? ¿Ah? Que en silencio. 13, ¿cómo dice el 13? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Deténgase ahí ya. Vamos a dejarlo hasta ahí porque lo vamos a llevar texto por texto.
Siéntese y dígale al hermano que tiene a su lado, no me esté hablando, dígale. Amén. Gloria a Dios, a su nombre. Bueno, vamos a irnos, hermanos, porque esto está bien delicioso. Esto está más bueno que la comida que nos vamos a comer después del culto. A su nombre. Bueno, yo quiero decirle que vamos a hablar de un hombre llamado Pablo. Un hombre, hermano, que fue un misionero número 1. Un hombre que Dios lo usó en el ministerio, abriendo obras, predicando la palabra, y el poder de Dios se glorificaba en la vida de él. Pero Dios no se glorificaba en la vida de él porque a Dios se le antojaba bendecirlo o ayudarlo o levantarlo. A Dios, hermano, le placía y se sentía satisfecho tener hombres como el apóstol Pablo. Hombres, hermanos, que estuvieron dispuestos a todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle ofrenda de palmas al que vive y a su nombre. Entonces yo quiero que vaya despacio ahí conmigo. Vaya haciendo versículos atrasitos para que tenga una idea. A ver si logra contar las ciudades que Pablo anduvo. Desde el 16, hermano, desde el capítulo 16, 1. Voy a llevarlo rapidito. Les prometo que en 2 horas y algo yo termino esto. Así como ando no puedo predicar mucho. ¿Cómo dice el versículo 1 de 16? Después llegó a Derbes y a Listra. ¿Cuántas ciudades hay ahí? 2. Y ya aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Mire dónde llega Pablo y allá hay un discípulo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Está escuchando? ¿De quién daban buen testimonio? Del joven Timoteo. Vaya dándose cuenta porque Dios bendice a la gente. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Para qué les entregaban las ordenanzas? Para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Deténgase un momento. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes en esta mañana, mire, Dios en toda la palabra de Él nos manda y nos pide y nos exige obediencia. ¿Cuántos creen eso? Dios nos manda a obedecer sus ordenanzas. Y sus ordenanzas es esta palabra. Denle ofrenda de palmas al que vive. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Entonces, claro, cuando Pablo llegaba acá a la iglesia, levantaba iglesias y ponía un pastor, le daba las reglas, o le daba, como decimos nosotros, la palabra. En sí no la tenían como la tenemos nosotros. Eran rollos, eran pergaminos, o de diferentes maneras como se usaba. Mas sin embargo, en cada lugar que llegaba, la gente se acoplaba y obedecía las ordenanzas. Porque aquí nosotros, hermanos amados, servimos a un Dios que nos pide obediencia. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios a su nombre? ¿Cuántos se gozan, hermano? Vamos, versículo 6. ¿Cómo sigue diciendo eso? Miren, ahora salen de ahí, de esos lugares, y dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Miren qué terrible. Deténgase. Pablo era un hombre que no era dirigido por sentimientos o, como decimos nosotros, por pensamientos humanos. Pablo nunca se movía a hacer las cosas, hermano, a la carrera o a lo loco, porque las cosas del Señor no son a lo loco. Las cosas del Señor